Los Emiratos Árabes son conocidos por sus grandes lujos y edificios. Todo este imperio fue gracias al negocio del petróleo. Pero ¿sabías que Venezuela es el país con las reservas de crudo más grandes del mundo? No solo eso, hay mucho oro, diamantes y otros minerales. Pero, ¿cómo un país tan rico en recursos está hundido en la ruina? De eso hablaremos en el video de hoy, así que ponte cómodo y así, no olvides suscribirte al canal. Para entender todo el contexto, debemos recorrer la historia desde el principio, desde la época colonial hasta la Venezuela actual, para entender cómo se formó, floreció y finalmente enfrentó los retos que la llevaron a su situación actual. Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, estaban hartos del control que ejercían sus rivales sobre las rutas comerciales de la época, especialmente aquellas que llevaban a Asia. Así, emprendieron una misión de exploración. Cristóbal Colón, bajo el patrocinio de los reyes católicos, realizó 4 viajes, explorando varias islas del Caribe, América Central y América del Sur. Este periodo fue de 1492 a 1504. El 2 de agosto de 1498, durante su tercer viaje, Colón llegó a la desembocadura del río Orinoco, marcando así el inicio del periodo colonial. Los colonos trajeron consigo materiales que eran desconocidos para las tribus indígenas, artículos que eran de poco valor, pero que eran suficientes para quedarse con el oro de los indígenas. Luego usaron otra clase de métodos más violentos, lo que desató guerras entre los europeos y las tribus dominantes. Con el tiempo, los españoles fueron tomando más poder y crearon un gobierno de administración colonial. Luego establecieron las primeras ciudades, como Caracas en 1567, y comenzaron la explotación de recursos naturales, especialmente el cacao, que se convirtió en la base de la economía colonial. Sin embargo, la opresión y explotación de los indígenas y esclavos africanos generaron tensiones desde el inicio. Con el paso del tiempo surgió la élite criolla, americanos de sangre española que disfrutaban de una prosperidad económica que el resto de la gente, pues, no tenía. Sin embargo, por temas de desconfianza y jerarquía, la corona española no les permitía ocupar altos cargos administrativos en el gobierno. El resentimiento empezó a surgir en los criollos, que no estaban para nada de acuerdo con estas medidas. Pero no fue hasta años más tarde, en 1810, que Simón Bolívar se levantaría contra el gobierno español. Y aquí inicia la era de Bolívar y la Gran Colombia. Bolívar, inspirado por las ideas de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, aprovechó la situación bastante tensa que había entre el pueblo y los españoles para iniciar su proceso de liberación. Después de años de luchas y derrotas, finalmente logró consolidar la independencia de Venezuela tras la decisiva Batalla de Carabobo de 1821. Bolívar tenía un sueño, una América Latina unida y fuerte, capaz de enfrentar a las potencias coloniales europeas. Este sueño se materializó en la creación de la Gran Colombia en 1819, una federación que incluía a Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Sin embargo, la Gran Colombia fue un proyecto que no pudo sostenerse. Las diferencias políticas, regionales y económicas entre los territorios, sumadas a la ambición de poder de los caudillos locales y la muerte de Bolívar en 1830, llevaron a la disolución de la Gran Colombia en 1831. Venezuela, a partir de entonces, se convirtió en un país independiente, pero marcado por las divisiones internas y el caudillismo, el siguiente periodo que marcaría el futuro del país. El siglo XIX, el caudillismo y la guerra federal. Los líderes militares ejercieron el poder y desafiaron al poder central de la nación. Esta fragmentación condujo a la Guerra Federal, un periodo que fue de 1859 a 1863. Esta fue la guerra civil más larga y sangrienta de la historia de Venezuela, y dejó profundas cicatrices en la sociedad. Aunque los liberales, liderados por Ezequiel Zamora, ganaron la guerra,
el país quedó en ruinas y la promesa de igualdad y justicia social no se cumplió. Sin embargo, este conflicto marcó el fin del sistema colonial y el inicio de un proceso de modernización, entrando a una nueva etapa del país, el siglo XX, llena de dictaduras, democracia y petróleo. El siglo XX comenzó con la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien consolidó el poder central y abrió las puertas al desarrollo de la industria petrolera. Venezuela pasó de ser un país agrícola a convertirse en uno de los mayores productores de petróleo del mundo, gracias a la explotación de sus vastas reservas. El petróleo transformó la economía venezolana y atrajo la atención de potencias extranjeras, pero también creó una dependencia que a largo plazo tendría consecuencias desastrosas. Tras la muerte de Gómez, Venezuela experimentó un breve periodo de democracia, seguido por la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Este periodo estuvo marcado por un auge económico y grandes obras de infraestructura, pero también por la represión política y la corrupción. Sin embargo, la caída de Pérez Jiménez en 1958 abrió las puertas a un largo periodo de democracia representativa, conocido como el Pacto de Punto Fijo. Durante los años 60 y 70, Venezuela se consolidó como uno de los países más ricos de América Latina, gracias a los ingresos del petróleo. Programas sociales, educación gratuita y una clase media en crecimiento caracterizaron esta época dorada. Sin embargo, hace rato mencionamos que uno de los problemas de Venezuela a largo plazo era la alta dependencia del petróleo. Y así fue. En 1986, el precio del petróleo tuvo una caída significativa, trayendo como consecuencias efectos negativos en la economía venezolana. Así que, para estabilizar la economía, Carlos Andrés Pérez implementó el Gran Viraje, que era un paquete de medidas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. El aumento de los precios afectó gravemente a los sectores más vulnerables de la sociedad, generando un descontento generalizado que rápidamente se convirtió en protestas masivas, disturbios y saqueos. La respuesta del gobierno fue una fuerte represión militar y policial, resultando en un alto número de muertos y heridos. Pero hagamos una pequeña pausa aquí. Quiero preguntarte, ¿qué te ha estado pareciendo el video? Déjanos tu like y coméntanos qué otra historia te gustaría que contásemos. Pero no te levantes, porque ahora viene el periodo más oscuro de este país. Así que suscríbete al canal y no te despegues. El 27 de febrero de 1989, Venezuela vivió uno de los eventos más traumáticos de su historia moderna, el Caracazo. Una serie de protestas y disturbios, desencadenados por la implementación de medidas de austeridad del gobierno de Carlos Andrés Pérez, resultaron en una violenta represión que dejó miles de muertos. Este evento marcó el inicio de un periodo de inestabilidad política y social en el país. Así como en la época de los colonos, el descontento popular crecía, y una vez más, alguien quiso aprovechar esta tensa situación para tomar el control, tomar el poder, volverse el nuevo libertador de Venezuela. Pero esto era solo una fachada. En 1992, un joven oficial llamado Hugo Chávez intentó un golpe de Estado que falló, pero lo catapultó a la fama. Chávez fue encarcelado y su mensaje de lucha contra la corrupción y las élites resonó entre los venezolanos. En 1998, Chávez ganó las elecciones presidenciales con un amplio apoyo popular, prometiendo una revolución bolivariana que transformaría a Venezuela. Su gobierno nacionalizó numerosas industrias, implementó programas sociales masivos financiados con los ingresos del petróleo y se enfrentó a las élites económicas y políticas tradicionales. Esta alegría momentánea la aprovechó para asegurar su puesto en el poder, reformando la constitución y leyes en el gobierno que aseguraran su puesto. Su influencia se fue extendiendo, tomando el control de todos los poderes de la República. De esa forma, aseguraba su permanencia en el cargo. Sin embargo, lo perseguía un problema inflacionario en la economía que temporalmente supo disimular bien, pero finalmente muere de cáncer el 5 de marzo del 2013. Y es aquí donde le sucede en el mandato Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro condujo a una crisis sin precedentes. La dependencia del petróleo, las políticas de control de precios y expropiaciones y la corrupción desenfrenada desataron una hiperinflación devastadora. La falta de alimentos, medicinas y productos básicos se hizo común, y millones de venezolanos huyeron del país en busca de mejores oportunidades. El descontento social aumentó, y Venezuela se convirtió en un campo de batalla político entre el gobierno y la oposición. La represión de las protestas, las violaciones de derechos humanos y el aislamiento internacional han marcado los últimos años del país. Actualmente, Venezuela se ha convertido en un narcogobierno. Nicolás Maduro aprovechó los beneficios del control que había dejado Chávez para crear su propia cúpula de poder y corrupción. A día de hoy, Venezuela enfrenta uno de los retos más grandes de su historia. La oposición por primera vez supera al gobierno en la toma de poder y se encuentra en una lucha por reclamar el puesto que corresponde al nuevo presidente electo Edmundo González Urrutia. La presión internacional ha tenido efectos en el gobierno, causando que la cúpula de poder de Nicolás Maduro se vea muy debilitada. Todo preparado y orquestado por una oposición dirigida por María Corina Machado y un pueblo harto de la opresión. Pero ¿será esto el inicio de un nuevo proceso de liberación? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que la historia de este país está lejos de terminar. La historia de Venezuela es un recordatorio de cómo las decisiones políticas y económicas pueden transformar radicalmente el destino de un país. Desde su época dorada como una de las economías más ricas de América Latina hasta la crisis actual, Venezuela ha recorrido un largo camino lleno de luchas y esperanzas. Suscríbete al canal y regálanos un like para seguir trayendo buenas historias como estas. Nos vemos en un próximo video.